El cártel Jalisco Nueva Generación empieza a recibir los efectos de la presión de los Estados Unidos. La condena a cadena perpetua del hijo de El Mencho, la extradición a la Unión Americana de uno de los hermanos del capo y la recaptura de otro son parte de los compromisos del gobierno mexicano con Donald Trump. El cártel Jalisco Nueva Generación empieza a recibir los efectos de la presión de los Estados Unidos. La condena a cadena perpetua del hijo de El Mencho, la extradición a la Unión Americana de uno de los hermanos del capo y la recaptura de otro son parte de los compromisos del gobierno mexicano con Donald Trump. Rodrigo Rodríguez explica que le espera al cártel Jalisco Nueva Generación. El resto de su vida en la cárcel tendrá que pasar Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Estados Unidos. Van con todo en contra de los grandes nombres. El heredero del cártel de Jalisco Nueva Generación, de 35 años de edad, fue hallado culpable de narcotráfico, lo que le valió la sentencia y una multa de $6,000 millones por la posesión y el uso ilegal de armas de fuego e instrumentos destructivos. La fiscalía pedía una segunda cadena perpetua. Como lo cubrió Ángel Hernández Díaz, reportero del periódico Milenio de México, El Menchito era el número 2 del cártel Jalisco desde su fundación en 2010. El Menchito ya trabajaba en el cártel del Milenio desde antes con su padre, cuando El Mencho Oseguera Cervantes era el líder de la plaza del cártel del Milenio en Puerto Vallarta, Jalisco. Fue condenado a muerte por haber sido extraditado de México a Estados Unidos y por ser además ciudadano estadounidense y mexicano. A pesar de la presión del gobierno americano, se muestra cómo la fiscalía puede crear un caso, pero también lo difícil que es defender una acusación en Estados Unidos. Estadísticamente es casi imposible que puedas librar una acusación por tráfico de drogas a menos que tengas evidencia de que no lo hiciste. Además de la condena de Rubén Oseguera González, 2 de sus tíos, hermanos de su padre, están en poder de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Antonio, alias Tony Montana, fue extraditado a Estados Unidos junto a 28 capos más, y Abraham, alias El Rodo, fue recapturado en el estado de Jalisco. Los hermanos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se dedicaban más al lavado de dinero que a cualquier otra actividad operativa o bélica. El cártel Jalisco Nueva Generación eventualmente se va a dividir porque los hijos y los hermanos están procesados. Por eso cobran papel protagónico los hermanos cuando, de forma jurídica o por abatimiento, alguno de estos cabecillas criminales es neutralizado y viene la fragmentación. Pero antes de esto, la caída de los familiares de El Mencho va a devolverle poder a él porque debe continuar con las operaciones del cartel. En una estructura tan amplia y diversificada como el CJNG, lo que hace esto es recentralizar a Nemesio Oseguera al frente de la organización criminal. Estos golpes a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y a su familia son también golpes al cártel Jalisco Nueva Generación, del que, a pesar de su rápido crecimiento y poder, se dice que tiene una crisis de liderazgo debido al estado de salud de El Mencho. Esto está ocurriendo y pegando en lo interno, en lo anímico de una familia y, por consiguiente, en el cártel Jalisco Nueva Generación, el cual es dirigido por esa familia en cabeza de El Mencho, de quien no se ha sabido mucho. Lo principal ha sido la presunta ausencia física del líder y fundador de este cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, que se dice está enfermo, muy enfermo. Esto no lo dicen los periodistas, lo dicen las autoridades. Así como la familia Oseguera se extiende a los González Valencia, hermanos de Rosalinda, esposa de El Mencho, y quien acaba de ser dejada en libertad, también se extienden los negocios ilegales y las cuentas pendientes con las autoridades. La familia está debilitada, ciertamente golpeada anímicamente por las detenciones de algunos de los cuñados, los hermanos de la señora, que han sido detenidos. Los hijos del líder, los hermanos de este presunto líder, también han caído en manos de las autoridades. Pero la peor parte parece haberla llevado Rubén Oseguera González, alias El Menchito, quien no volverá a salir a la calle por lo que le queda de vida. Estamos hablando de un reo de alta peligrosidad, con cargos muy fuertes en su contra. No sería muy atrevido pensar que pudiera ser incluso enviado a una prisión de máxima seguridad, como la de Florence, Colorado, donde está el Chapo. En cuanto a Antonio y Abraham Oseguera Cervantes, de quienes no se sabe su destino en Estados Unidos y México respectivamente, esto afectará al cartel al perder a sus hermanos. Sus 2 hijos presos, uno de ellos con cadena perpetua muy joven, pues esto va a recentralizar el poder.
Pero de una u otra manera, la familia Oseguera González va a sentir el peso de la condena a El Menchito, la extradición de Tony Montana y la recaptura de El Rodo. Yo creo que no van a escapar. Algunos de ellos con cadena perpetua, quizá los menos involucrados o que en apariencia son gente detenida simplemente por pertenecer a la familia, pueden llegar a algunos arreglos. Esto en el marco de la política de seguridad del nuevo gobierno de México y la presión del también recientemente inaugurado gobierno de Estados Unidos, que ha hecho que su vecino del sur capture, recapture y extradite a la Unión Americana a capos de los carteles mexicanos y a su vez que la justicia americana condene a otros narcos. El debilitamiento del cártel Jalisco Nueva Generación marca un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico. Con los principales operadores de la organización tras las rejas, las autoridades enfrentan ahora un nuevo desafío, la posible fragmentación de lo que fue una de las estructuras criminales más poderosas de México. Expertos en seguridad advierten que esta situación podría generar violencia a corto plazo, mientras los grupos rivales intentan ocupar los espacios dejados por el CJNG. La estrategia de atacar directamente a la familia Oseguera Cervantes ha demostrado ser efectiva, pero también peligrosa. Históricamente, la neutralización de líderes carteles ha llevado a periodos de mayor inestabilidad. En este caso particular, la avanzada edad y problemas de salud atribuidos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, añaden un factor adicional de incertidumbre. Fuentes cercanas a las investigaciones sugieren que la organización ya mostraba signos de tensión interna antes de estos recientes golpes. Un aspecto poco discutido pero crucial es el impacto financiero que estas detenciones tendrán en las operaciones del cartel. Con Rubén Oseguera González y sus tíos fuera de circulación, se pierde no solo liderazgo operativo, sino también la capacidad de lavado de dinero que mantenía fluyendo los recursos de la organización. Analistas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos estiman que estas capturas podrían afectar hasta el 40% de los flujos financieros del CJNG en el corto plazo. El caso de Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho recientemente liberada, añade otra capa de complejidad. Mientras algunos ven su libertad como una oportunidad para que tome las riendas de la organización, otros argumentan que su perfil siempre fue más discreto y familiar que operativo. Lo cierto es que su situación legal sigue siendo frágil, con procesos pendientes tanto en México como Estados Unidos. En las prisiones de máxima seguridad donde probablemente terminarán los Oseguera, las condiciones son diseñadas para aislar completamente a los reclusos. Instalaciones como Edeax Forens en Colorado, donde se encuentra Joaquín Guzmán Loera, están equipadas con celdas de concreto y acero, comunicación restringida y vigilancia a las 24 horas. Este nivel de aislamiento busca no solo castigar, sino prevenir cualquier intento de continuar dirigiendo operaciones criminales desde prisión. El gobierno mexicano, por su parte, enfrenta el reto de capitalizar estos éxitos sin generar un vacío de poder que derive en mayor violencia. Operativos recientes en Jalisco y Michoacán sugieren que las fuerzas federales están preparándose para una posible reconfiguración del crimen organizado en la región. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad institucional para mantener esta presión a largo plazo, especialmente considerando los históricos problemas de corrupción e infiltración en las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, en los barrios donde el CJNG mantenía control territorial, los residentes reportan un aumento en la presencia de grupos armados no identificados. Algunos negocios han cerrado por temor a posibles enfrentamientos y el precio de las drogas en la calle ha comenzado a fluctuar. Esta inestabilidad a nivel micro refleja la magnitud del impacto que está teniendo la caída de los Oseguera en las estructuras criminales locales. La crisis del CJNG está provocando movimientos inesperados en el mapa del crimen organizado mexicano. Grupos como el Cártel de Sinaloa y la familia michoacana están aprovechando la debilidad temporal de su principal rival para expandir sus operaciones. Reportes de campo indican enfrentamientos violentos en al menos 7 estados donde antes predominaba el control del CJNG. Esta lucha por territorios ha dejado en las últimas semanas un saldo de más de 150 ejecutados, según cifras no oficiales. El aspecto más preocupante para las autoridades es la posible deserción de miembros del CJNG hacia otras organizaciones. Fuentes militares reportan que al menos 3 células completas, compuestas por unos 120 elementos armados, habrían cambiado de bando en los últimos meses. Este fenómeno, conocido como narcomovilidad, suele ser precursor de oleadas de violencia cuando los grupos absorben nuevos miembros y reorganizan sus estructuras.
La inteligencia financiera ha detectado movimientos atípicos en cuentas vinculadas al CJNG. Grandes sumas de dinero están siendo transferidas a cuentas en paraísos fiscales, mientras que algunas propiedades registradas a testaferros han sido puestas en venta aceleradamente. Esto sugiere que los operadores restantes del cártel están preparándose para un escenario de mayor presión financiera por parte de las autoridades. Un dato revelador: el precio del kilo de cocaína en las principales plazas controladas por el CJNG ha aumentado un 30% en los últimos 2 meses. Este incremento refleja las dificultades logísticas que está enfrentando la organización para mantener sus rutas de distribución tradicionales. Los expertos interpretan esto como una señal clara de que los golpes recientes están afectando su capacidad operativa. En las comunidades rurales donde el CJNG ejercía control social a través de programas asistenciales, los pobladores reportan que estos apoyos han comenzado a escasear. Donde antes había construcción de escuelas y clínicas, ahora hay abandono. Este cambio está generando malestar en algunas regiones que dependían económicamente de estos recursos ilícitos, creando un caldo de cultivo para reclutamiento por parte de otros grupos criminales. Las autoridades estadounidenses mantienen una vigilancia especial sobre los presuntos nuevos operadores del CJNG. La DEA ha identificado al menos 5 nombres que estarían intentando llenar el vacío dejado por los Oseguera. Sin embargo, ninguno de ellos parece tener el carisma ni la experiencia de los líderes caídos, lo que dificultaría cualquier intento de reunificar la organización bajo un mando único. En el ámbito judicial, los procesos contra los Oseguera continúan avanzando. Además del caso de Rubén, se espera que en los próximos meses comiencen los juicios contra Antonio y Abraham. Los fiscales federales han anunciado que presentarán cargos adicionales por lavado de dinero y conspiración internacional, lo que podría resultar en condenas aún más severas. La desintegración del CJNG está generando un efecto dominó en el mercado negro de armas. Según reportes de la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, se ha detectado un aumento del 45% en la venta ilegal de fusiles de asalto y municiones en la frontera sur de Texas. Muchos de estos arsenales, originalmente destinados al CJNG, estarían siendo redirigidos a otros cárteles que buscan fortalecerse. En las prisiones federales mexicanas donde hay miembros del CJNG recluidos, se han registrado al menos 6 motines en los últimos 2 meses. Los altercados coinciden con intentos de reestructurar las jerarquías al interior de los penales. Funcionarios del sistema penitenciario admiten que existe preocupación por posibles intentos de fuga masiva, particularmente en el Ceferezo de Puente Grande, Jalisco, donde están recluidos varios operadores clave del cártel. Un aspecto poco conocido es cómo está afectando esta crisis a los cultivos ilícitos. En la región conocida como el Triángulo Dorado, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, campesinos reportan que los compradores del CJNG han reducido en un 60% la adquisición de amapola y marihuana. Esto ha provocado que muchos productores estén quemando sus cultivos ante la imposibilidad de comercializarlos, generando una crisis económica en zonas ya de por sí marginadas. La Marina Armada de México ha desplegado 3 nuevos operativos en el sur de Jalisco y norte de Michoacán, precisamente en zonas donde el CJNG mantenía laboratorios para la producción de metanfetaminas. Los primeros reportes indican el hallazgo de al menos 12 instalaciones abandonadas, pero con evidencia de que estaban operando a toda capacidad hasta hace pocas semanas. En el ámbito internacional, el gobierno de Australia ha emitido una alerta por un posible aumento en el precio y disminución en la pureza de la metanfetamina en su mercado. Este país había identificado al CJNG como su principal proveedor de esta droga, por lo que los problemas internos del cártel están teniendo repercusiones a más de 12.000 kilómetros de distancia. Las familias de los Oseguera Cervantes que aún permanecen en libertad están siendo objeto de un intenso escrutinio legal. Las autoridades financieras han congelado 17 cuentas bancarias y embargado 8 propiedades vinculadas a testaferros del clan en los últimos 15 días. Se espera que en las próximas semanas se presenten cargos formales por lavado de dinero contra al menos 3 familiares directos que hasta ahora habían logrado mantenerse al margen de procesos judiciales. La caída del CJNG está reconfigurando el panorama del narcotráfico en América Latina. Autoridades colombianas reportan que los carteles mexicanos están reduciendo sus compras de cocaína en un 25%, especialmente en las rutas del Pacífico que tradicionalmente controlaba el CJNG. Esto ha generado un excedente de droga en puertos como Buenaventura,
donde el precio por kilo ha caído a niveles no vistos desde 2015. En Michoacán, donde el CJNG mantenía una fuerte presencia, se están formando grupos de autodefensa ciudadana ante el vacío de poder. Estos grupos, compuestos principalmente por agricultores y comerciantes, aseguran que prefieren organizarse antes que caer bajo el control de otros cárteles. Sin embargo, existen denuncias de que algunos de estos grupos estarían siendo infiltrados por células criminales disfrazadas de protección comunitaria. El sistema financiero mexicano está sintiendo el impacto. 3 bancos internacionales han cerrado cuentas corporativas vinculadas a empresas fantasmas que presuntamente lavaban dinero para el CJNG. Esto ha provocado una contracción en el mercado inmobiliario de lujo en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta, donde el cártel invertía fuertemente en propiedades. Un dato revelador proviene de las cárceles estadounidenses. Los miembros del CJNG recluidos están siendo trasladados a módulos especiales de máxima seguridad. Según documentos judiciales, esto responde a intentos documentados de seguir dirigiendo operaciones desde prisión mediante abogados y visitas familiares. El caso más notable ocurrió en una prisión de California, donde se interceptaron instrucciones codificadas destinadas a sicarios en México. En el ámbito político, al menos 4 municipios de Jalisco que dependían económicamente del dinero del CJNG a través de obras públicas financiadas con dinero ilícito, están reportando severas crisis presupuestales. Alcaldes han admitido en privado que muchos proyectos de infraestructura quedaron paralizados tras la caída de los Oseguera. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla inesperado. Cuentas vinculadas al CJNG están siendo hackeadas masivamente, presumiblemente por grupos rivales. En su lugar, aparecen mensajes amenazantes y listas con nombres de supuestos traidores. Analistas de ciberseguridad han identificado al menos 5 campañas coordinadas de desinformación en los últimos meses.